de la mano, que el agua por un lado y el sodio es independiente del otro. Es decir, que ambos, el comportamiento generalmente del sodio, la concentración del sodio va a repercutir en cuanto a la concentración del agua. Y la disposición del agua corporal va a tener una influencia, ya sea directa o indirecta, sobre la concentración del sodio. Entonces, cuando ven, digamos, enfocarlo desde el punto de vista teórico, enfocarlo desde el punto de vista teórico, a veces hace que uno sea un tema bastante abstracto y uno se pierda un poco el objetivo. Entonces tratamos a veces de volcarlo a una situación de la vida real, que es el paciente que tenemos acá internado. Lo primero que tener en cuenta en la cabeza es que para que hablar del metabolismo del agua y del fluido tengo que tener dos escenarios. Uno es un paciente que esté deshidratado y otro es un paciente que tenga una sobrecarga hídrica. No importa la causa, no importa la enfermedad, pero siempre plantéense como dos escenarios prácticos para que ustedes puedan focalizarse y relacionar los contenidos. Bien. Nos va a hacer hincapié, nos va a dar una imagen de lo que es el metabolismo del agua. Y también nos va a dar un foco de lo que va a ser la concentración de ese sodio, ¿sí? De un sodio normal, porque esté hipernatremico o hiponatremico, y a veces los trastornos pueden ser independientes uno del otro, pueden estar mancomunados o disociados. Bien, esto es algo que es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, es cómo se distribuye el agua corporal en el organismo. Generalmente, ¿sí?, del peso total que tenemos nosotros un 100%, el 60% es agua. ¿Sí? Va a depender mucho de la masa muscular, de la edad y del sexo. Pero tengan en cuenta que hay una relación muy chiquita con respecto a la masa corporal. Por eso en el hombre y la mujer la diferencia es casi un 10% superior. Dentro de ese 60% que equivale el 60% que equivale al componente líquido, las 2/3 partes, ¿sí?, 2/3 partes lo vamos a encontrar dentro del componente celular y 1/3 en el componente extravascular. Y el extravascular, a su vez, tiene sus dos orígenes, que son el plasma, ¿sí?, y el componente, el fluido intersticial. Esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, porque esto es el que va a dar a ustedes la herramienta como para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora del manejo de la paciente. Un poquito. Ténganlo presente a la hora de estudiar, porque esto les va a dar a ustedes cómo estarían haciendo los manejos en cuanto al comportamiento. Esta es más que nada es la misma imagen, un poco más gráfica, ¿sí?, de la composición o la distribución del agua corporal. ¿Cómo entra el agua en el organismo? Con la ingesta, ¿sí? Generalmente incorporamos entre 1500 a 2000 mililitros de líquido por día, ¿sí? Ese es el ingreso, lo que nosotros realizamos. ¿Y cómo eliminamos el agua? La principal vía de eliminación es el riñón, ¿sí?, a través de la función de la nefrona, con las 4 propiedades que ustedes ya saben: la del filtrado, la reabsorción, la secreción y la excreción. Y después tenemos lo que llamamos pérdidas insensibles, ¿sí? Las pérdidas insensibles equivalen a un líquido, que se van a ir subdividiendo en lo que es la expiración, ¿sí?, cuando uno expira, elimina líquido, la transpiración y la eliminación por la materia fecal. Es decir, que si uno hace una equivalencia, es decir, los ingresos a través de la dieta y los egresos vía renal, ¿sí?, más las pérdidas insensibles, tienen que estar equilibrados. Nosotros en el hospital, ¿qué medimos? La diuresis,
¿sí? El volumen urinario, la cantidad que orina ese paciente. Bueno, esa orina generalmente nosotros la equiparamos con el ingreso, es decir, que el paciente va a requerir tanto litro de líquido, tanto litro de volumen y la diuresis tiene que ser igual. Lo que no contabilizamos son las pérdidas insensibles. Esas pérdidas insensibles, recuerden siempre que son la sudoración, la expiración y la eliminación con la materia fecal. Más que nada van a componer casi entre 500 mililitros y 1 litro si no lo contemplamos en el 500 mililitros sobre todo, que no lo contemplamos en el balance. Entonces, el balance hidroelectrolítico, esto que ustedes ven acá, la distribución del agua corporal, va a tener una imagen directa de lo que es los ingresos y los egresos. ¿Estamos de acuerdo? Acá. Es sumamente importante que lo sepan. ¿Cómo se disponen los componentes dentro de la célula o fuera de la célula? El principal componente extracelular van a ser los solutos. Vamos a tener el sodio, la urea y la glucosa. Tanto el sodio, la urea y la glucosa son solutos osmóticamente activos. ¿Qué significa solutos osmóticamente activos? Que permiten, depende de su concentración, el arrastre del agua, la movilización del agua de un compartimento, ya sea al intracelular o al extracelular. ¿Sí? Y el potasio y las proteínas son más el componente intracelular. Entonces, si volvemos para acá un cachito, cuando ustedes le hagan hacer un dibujo de un esquema de la distribución del agua corporal, van a tener que dividir si es un componente intra y extracelular y si es extracelular, intravascular o intersticial. Segunda pregunta, ¿cómo está constituido el balance hidroelectrolítico? Los ingresos y los egresos. Y lo que llamamos pérdidas insensibles, ¿sí? ¿Y qué órganos participan? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cuáles son los principales componentes extracelulares, ¿sí? O solutos osmóticamente activos? El sodio y la glucosa van a la cabeza, la urea en menor medida. ¿Acá me sigue? ¿Sí? Bien. ¿Por qué hablamos del sodio? ¿Por qué hablamos del agua? ¿Por qué hablamos de los compuestos extracelulares? Porque tenemos que hablar de un concepto que se llama osmolaridad plasmática. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad, ¿sí? Es, si lo queremos explicarlo desde el punto de vista químico, es el número de partículas de soluto en una solución. ¿Sí? También podemos decir que la osmolaridad es la relación entre soluto y solvente. La cantidad de soluto y la cantidad de solvente, cuando hablamos de una osmolaridad normal, es igual. Entonces estamos hablando de una normo-osmolaridad o de una iso-osmolaridad. Y la osmolaridad la podemos calcular. A mí no me importa que se sepan la fórmula, pero sepan que esto tiene una explicación lógica, que surge de una regla que es 2, que es una constante, el sodio plasmático, más la glucosa, sobre 18, que es otra constante, más la urea dividido a 5.6. La osmolaridad normal de una persona o de nosotros varía entre 280 a 300 miliosmoles o 310 miliosmoles de acuerdo a donde usted lo vaya leyendo. Esa es la osmolaridad normal. ¿Y qué significa osmolaridad normal? Que la concentración de solutos es igual a la del plasma. ¿Se entiende el concepto? Bien. Si yo les cambio un poco el ángulo de la pregunta, si digo que un paciente tiene o está hiperosmolar, ¿qué significa esto? Que no tiene relación de soluto, no está igual a la de plasma, ¿no? Si no está igual, se tiene que decir, ¿está para ver es más o es menos? Aumentada. Aumentada. Si tenés más soluto que agua. Claro, ¿Sí? aumentada. Hacé de cuenta que tenés un vaso, ¿sí? Lleno hasta el tope, y la mitad del vaso está ocupado por bolitas. Eso está equilibrado, mitad y mitad. Cuando vos tenés un vaso que está hasta el tope de bolitas y poquita agua, eso es hiperosmolar. Y si está hipoosmolar, significa que tenés mucha agua con dos bolitas, o con dos pelotitas. Eso es más que nada para que ustedes se vayan entendiendo así gráficamente. Entonces, el concepto de osmolaridad normal
hiperosmolar o hiposmolar, fundamental. ¿Acá me siguen? Bien. No me interesa que se sepan las fórmulas. ¿Sí? En el parcial tampoco. En el parcial sí. No le interesa a él, está marino. Claro. No me interesa a mí. ¿Por qué no me interesa a mí? ¿Por qué no me interesa que ustedes se la sepan? Porque como van a venir acá, la van a memorizar para el examen y se van a olvidar. Nosotros lo que hacemos ahora, copiamos un poco de las nuevas generaciones. Agarramos la calculadora del celular, ponemos todos los valores en una variable y lo calcula solo. ¿Sí? Pero es lo único que aprender las generaciones jóvenes. ¿Cómo está regulada la osmolaridad plasmática? ¿O cómo se regula la osmolaridad? ¿O quién la regula? Bien. ¿Y quién secreta el ADH? ¿La suprarrenal? ¿Estás segura? ¿Alguna otra alternativa? Bien. En la arriba de la cabeza, acá, donde tenemos el cerebro, no está solamente el cerebro, hay un órgano que se llama la hipófisis, ¿sí? Que anatómicamente está ubicado detrás de los ojos y sobre el piso de, ¿cómo se llama? Fisioturca de... La fisioturca de fenosis, sí. Ustedes van a ver en un corte tridimensional que siguiendo una línea sagital por detrás del tabique, encontramos el fenosis y ahí se va a encontrar la silla turca, ¿sí? La silla turca se apoya en la hipófisis, que tenemos dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, ¿sí?, va a secretar hormonas por vía sanguínea y va a actuar a distancia. La neurohipófisis actúa a través de terminales nerviosas y neurotransmisores. Y la neurohipófisis produce dos hormonas, la hormona antidiurética y la otra hormona, ¿cuál es? La oxitocina, ¿sí? No es tema no es tema para. La hormona antidiurética, ¿sí?, o vasopresina, por vía neuronerviosa, neurovascular, va a llegar a la glándula suprarrenal y va a producir hormona antidiurética. No está tan mal entonces. Pero es lo mismo, ADH y hormona antidiurética. ¿Sí? Tú estás diciendo que se produce en la ADH. neuro, que se produce en la neuro y después va a la suprarrenal y produce ADH. Por la prehormona de la hormona antidiurética llega a la suprarrenal y ahí produce la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Qué sistema de irrigación tiene la neurohipófisis o la hipófisis? Lo dije. Sistema porta hipofisial. ¿Sí? Son los dos sistemas porta que vamos a encontrar en el organismo, en el hígado y la neurohipófisis. Son sistemas cerrados. Nadie le va a preguntar esto en el examen, para que lo tengan en cuenta. En la neurohipófisis, ¿sí?, encima de eso encontramos el hipotálamo. El hipotálamo va a tener una estructura llamada osmoreceptores. Los osmoreceptores van a ser sensores, ¿sí?, de osmolaridad que le va a decir al cerebro y complementa la hipófisis, le van a decir, che, vos tenés demasiada osmolaridad o tenés poca osmolaridad. Si ustedes ven este dibujito que ven acá, y lo que va de 280 a casi 300, es la osmolaridad normal. Y ustedes van a ver que cuando la osmolaridad cambia, aumenta hacia arriba, nos ponemos más hiperosmolar o nos ponemos más hipomolar, o el volumen de la secreción de la hormona antidiurética varía abruptamente. ¿Qué significa esto? Que el cambio de 1 miliosmol repercute, ¿sí?, inversamente proporcional a la secreción de la derecha. ¿Sí? Si tenemos mayor osmolaridad
¿Tenemos más o menos agua? Menos agua. ¿Tenemos más o menos hormona antidiurética? ¿Orinamos más o orinamos menos? Bien, vamos. Sigamos para abajo. ¿Sí? Estamos hiposmolares. ¿Tenemos más o menos agua? Más agua. ¿Sí? Menos antidiurética. Más diurética. Bien. Si nos paramos en este gráfico, vemos que la osmolaridad plasmática o la osmolaridad va a estar incrementada o disminuida. Cuando decrece esa osmolaridad plasmática, ustedes van a hacer, se suprime la acción o la secreción y liberación de hormona antidiurética. Tenemos una orina que va a estar más diluida, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener una hiponatremia a nivel plasmático. Si nos vamos para el otro lado, tenemos una mayor osmolaridad, vamos a tener una mayor o concentración de sodio, ¿sí? Más hiperosmolar, y vamos a tener una orina que va a ser un poco más concentrada, ¿sí? Menos volumen de hormona antidiurética. ¿Dónde actúa la antidiurética? ¿Dónde actúa la antidiurética? ¿Dónde actúa? ¿Qué tubo es el nefrón? El contorneado distal. Distal, bien. ¿Y en dónde más? En el conector. Bien, en el distal. ¿Y en qué órgano más actúa la antidiurética? En el intestino. Con la absorción de agua. Ahí actúa más la aldosterona. ¿En qué otro órgano más actúa la hormona antidiurética o la vasopresina? Vasopresina. En el endotelio vascular. ¿Sí? Por eso el sinónimo de hormona antidiurética o vasopresina son dos propiedades que hablan por sí solas de la hormona. Y esta es pregunta de examen. ¿Sí? Porque cuando uno tiene depresión de volumen, depresión significa que hay menor concentración de volumen, ¿sí? La vasopresina actúa sobre el endotelio y produce vasoconstricción. La vasopresina antidiurética actúa en el contorneado distal y una unidad en el colector, ¿sí? Permite la reabsorción del agua y la disminución de una excreción mínima de orina. ¿Se entiende esto? Son las dos propiedades que tiene la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Y cuál es la diferencia de la aldosterona? Recuerden que la aldosterona interviene en la reabsorción de solutos también. Reabsorbe sodio, donde va el sodio o el agua, y excreta potasio. En cambio, la hormona antidiurética maneja volumen líquido, sin intervención de solutos. ¿Se entiende? Actúa solo en el metabolismo del agua. Nada más. No tiene ninguna injerencia sobre la concentración de soluto. Y en forma directa, sí, en forma directa. Porque vos cuando modificas la concentración del agua, indefectiblemente se va a modificar la concentración de soluto. En cambio, la aldosterona sí tiene influencia sobre el agua, sí tiene influencia sobre el sodio, sí tiene influencia sobre el potasio. ¿Estamos de acuerdo? La aldosterona en realidad actúa sobre el sodio y arrastra agua. Claro, actúa a través de los canales de agua, se mete el sodio y el sodio, como es un soluto osmóticamente activo, arrastra el agua. ¿Sí? Cuando hablamos estos son los conceptos sí, que tienen que tener ustedes en cuenta en la cabeza, sobre todo para el examen, para poder entender el tema. Esto tiene muchos componentes de fisiología, o mejor dicho, el componente fisiológico es bastante simple, bastante sencillo, pero en la práctica médica tiene mucha repercusión clínica. Entonces, a veces cuando tenemos pacientes con alteraciones en el metabolismo del sodio, ahora van a saber por qué, a veces es muy difícil equilibrarlo. Y en segunda instancia van a ver que hay un montón de fórmulas para hacer las correcciones del sodio, y cuando uno se pone estricto siguiendo la fórmula, muchas veces esas fórmulas nunca nos dan los resultados que nosotros queremos. Entonces, con los años que hemos aprendido que a veces un poco la ciencia y un poco a veces el sentido común
hacen que estos pacientes puedan optimizar los valores. Esto, como se lo expliqué, si lo sacan ya de la cabeza. ¿Sí? Bien. Acá hablamos o qué interpretamos como natremia normal. Un sodio normal oscila entre 135 a 145 miliequivalentes por litro. Cuando hablamos de hiponatremia, hablamos de un sodio por debajo de 135 o 130 miliequivalentes, de acuerdo a como ustedes lo puedan, o de ustedes, depende del libro donde ustedes lo lean. Pregunta de examen. ¿Cuál es la pregunta que se tienen que hacer ustedes cuando dicen, che, este paciente tiene hiponatremia? ¿Cuál es la pregunta que se tienen que hacer? ¿Por qué? Además de eso, ¿por qué? Exacto. No. Sí. ¿Por qué un paciente puede estar hiponatrémico? ¿Qué le puede llegar a sobrar? Agua. Esa es la primera pregunta que tienen que hacer. Si está orinando. Si está orinando de forma normal. No solamente si uno va a estar orinando, vos te acuerdas de decir, bueno, yo tengo el sodio bajo, ¿qué es lo que me sobra del otro lado? Agua. Esa es la pregunta principal, ¿sí? Bien. Esto es un poco difícil, pero lamentablemente a veces esto hay que estudiarlo porque es un concepto duro y hay que aprenderlo para poder pararse de acuerdo en el paciente. Bien. Nosotros la hiponatremia cuando tenemos una hiponatremia, calculamos la osmolaridad. Entonces vamos a tener hiponatremia con hipoosmolaridad o con una osmolaridad baja. Acá la causa más frecuente es la hiperglucemia. ¿Sí? El sodio está diluido, pues vamos a tener una mayor volumen, una mayor concentración de glucosa que nos va a desplazar al sodio. Después tenemos hiponatremia isosmolar, ¿sí? Con una osmolaridad normal. Qué bonito. Es un diurético. No es un diurético. Ya prácticamente no se usa. Se usa como medida de rescate o de salvataje cuando tenés un traumatismo de cráneo, tenés edema cerebral. Entonces antes que se usaba mannitol, vos le dabas mannitol, vos producís una diuresis forzada, corres el sodio de la célula y deshidratás la célula, así sacás el edema. Después alguien más inteligente dijo, ¿por qué voy a usar mannitol? No usamos sodio. Entonces en soluciones de sólidos recontra hipertónicos, para que vos al paciente le saques el agua de la célula y no lo lesiones de volumen, porque bueno, le sacamos el líquido de la célula, inflamamos pero lo deshidratamos, porque los tipos orinaban 4, 8, 10, 15 litros de orina. Entonces los reventamos por otro lado. Entonces el mannitol es un diurético que se usa como medida de rescate. ¿Sí? Sí, cuando tenemos hiperlipidemia, pacientes con 400, 500, 800 de colesterol, 1000 de triglicéridos, ¿sí? La hiponatremia puede tener una osmolaridad normal. O en los pacientes con aumento de la concentración de proteína, ¿sí? Trastorno oncomatológico, ahí vamos a tener una hiponatremia osmolar. Y después tenemos la hiponatremia hiposmolar. Y acá vamos a tener por pérdida de sodio, ¿sí? O por pérdida primaria de sodio, acá van las pérdidas digestivas, los pacientes quemados por pérdida de piel, los pacientes con depresión de sodio a nivel renal, por incremento de agua, estas son las iatrogenias que a veces nosotros cometemos en la internación, ¿sí? O el hipotiroidismo, o el hipocortisolismo, ¿sí? Y aquellos que van con incremento de la concentración de agua y de sodio, es decir, al líquido extracelular aumentado. Cirrosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. ¿Por qué acá hacemos un poco más de hincapié? Porque ustedes cuando tengan trastornos en el sodio, ¿sí? Capaz que no lo van a visualizar ahora, pero sí más adelante van a ver concentración de sodio, calculamos la osmolaridad plasmática y de acuerdo a los resultados que nos estén vamos parando en este tipo de alteraciones. Entonces,
nos ayuda a nosotros, a través del laboratorio, a interpretar la situación y la condición física del paciente. ¿Se entiende esto? Esto puede ser que se lo pregunten o que le hagamos una pregunta a esto, pero más que nada para poder acomodarse de acuerdo en el escenario o el estado físico que tiene cada uno de los pacientes. Sí o sí, por lo menos se tienen que acordar de todo este año. ¿Sí? Bien. Esto sí que me gusta tomarlo. ¿Sí? Eso. Síndrome de secreción inapropiada de Bien. Este es un trastorno que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Sí? ¿Por qué me gusta tomar esto? Porque saben que no lo van a estudiar y vamos a desaprobar todo. O yo tampoco me lo sé esto. ¿Sí? Esto se hace por descarte. Hay un montón. ¿Descarte nuestro o descarte? Obviamente, siempre ese lío se corta por lo más delgado. Cuando ustedes separan, ¿sí? En ver con la concentración del sodio, ver la concentración de la osmolaridad y van viendo y vamos despejando variables, ¿sí? Que la osmolaridad no está aumentada, que la osmolaridad o que el líquido está hipermolar, que el líquido extracelular se mantiene en condiciones estables y llegamos por descarte a la secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a buscar causas de esto. Nadie se acuerda por esto, nadie se acuerda de la causa etiológica de esto, pero cuando llegamos al síndrome, que es secreción inadecuada de hormona antidiurética, nosotros vamos a buscar causas. Y sobre todo lo más importante es interrogar a los pacientes o qué van a tener. En la internación, ¿qué vemos? Que la mitad de las cosas, muy frecuente la causa de esto, se debe o obedece a fármacos que nosotros utilizamos. Después a trastornos infecciosos e inflamatorios, a trastornos oncológicos, ¿sí? O a intercurrencias que van teniendo en la internación. Entonces nosotros siempre nos plantamos acá. Este paciente tiene un síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Y de acuerdo a la condición de cada paciente nos vamos focalizando en la entidad etiológica que va teniendo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay criterios diagnósticos. ¿Sí? Y los criterios diagnósticos van a ser por confirmación del sodio y de la hiposmolaridad, es una hiponatremia hiposmolar, ¿sí? Con algunas alteraciones en el laboratorio, es decir, vamos a tener normovolemia y vamos a ir descartando alteraciones del sodio, alteraciones en el cortisol y que los pacientes no tengan edema. Ustedes cumpliendo con estos criterios diagnósticos ya llegan al diagnóstico de un síndrome inadecuado de hormona antidiurética. Y después vamos a buscar las causas etiológicas. Es decir, que ustedes hasta que no corrijan la causa etiológica, la causa que los lleva a la enfermedad, ¿sí? Le podemos pasar 10 litros de sodio, le podemos restringir o incrementar el volumen de agua, que hasta que no corrijamos la causa que desencadena o genera ese síndrome de hormona antidiurética, ¿sí? No vamos a corregir esta hiponatremia. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Profe, Sí. ¿y no hay elaborado como una prueba diagnóstica con ADH que se le pueda dar al paciente para que se interrumpe el... ¿Cuánto vale la vasopresina? Ah, ahí está el tema. ¿Cuánto? Miles de dólares. O sea, Se usa, sí. la vasopresina se usa a cuenta. La vasopresina se usa cuando tenés lo que se llama un shock refractario. ¿Sí? Paciente que vos tenés que jugar la última bala. ¿Sí? Bueno, le tirás los inotrópicos a doble concentración, a dosis máximas más vasopresina. Pero estamos hablando que una ampolla de vasopresina vale capaz que 15.000 o 20.000 dólares o 18.000 dólares. Es prohibitivo. ¿Sí? Entonces, vos los usás teniendo en cuenta el contexto del paciente que tenés. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés gente joven, gente que está con una enfermedad oncológica, la operás porque sabés que va a tener un pronóstico. Abordás una cirugía compleja, tenés un paciente con un politraumatizado. Ahí Sí, hay un criterio de ahí sí le exclusión. tirás un criterio. ¿Sí? Si hace un señor con un cáncer avanzado y vos decís que el pronóstico de vida no va a haber más, no.
Estas son pruebas que son extremadamente caras, ¿sí? Que vuelven a usar otra vez. Incluso, en algunos pacientes hay vasopresina nasal, como uno usa la fluticasona cuando tiene una rinitis, ¿sí? Bueno, vasopresina nasal. Bueno, la fluticasona creo que vale, no sé, 15.000, 20.000, 30.000 pesos. La vasopresina nasal vale 8.000 o 10.000 $, que es imposible. Pero bueno, el Exaler. Bueno, eso son cosas que son prohibitivas, pero bueno, no está muy utilizado, solamente se usa en casos muy puntuales. ¿Sí? Otra cosa es que se les va a preguntar, ¿sí? Y que va a hacer mucho hincapié, es decir, ¿cuál es la manifestación clínica de un paciente que tiene una disnatremia? Disnatremia englobo tanto hipo como hipernatremia, ¿sí? Porque el cuadro clínico es lo mismo, hasta que yo lo pueda confirmar. Lo que va a cambiar va a ser la fisiopatología. El denominador común de un síndrome clínico de un paciente con una disnatremia es el síndrome confusional. Paciente que tiene alteración de la conciencia. ¿Sí? Confusional. Confusional. Síndrome confusional. El síndrome confusional va a ser el ABC del manejo clínico en sus prácticas de guardia que quieren hacer, o el manejo inicial con un paciente que le encuentren inconsciente en la vía pública o donde sea. ¿Por qué? Porque las disnatremias van a movilizar tanto el agua, ¿sí?, como el sodio dentro del compartimento intracelular. Entonces vamos a tener neuronas que van a estar edematizadas y neuronas que van a estar deshidratadas. Entonces, el denominador común cuando ustedes ven un paciente con una alteración de la conciencia, con una alteración del sensorio y sospechen que tiene una disnatremia, hasta que no confirmen si es hiper o hipo, los pacientes van a estar realmente confusos, van a estar letárgicos, van a tener o pueden llegar a tener convulsiones, pueden tener desorientación temporoespacial, ¿sí? Es un paciente sintomático. Y después, si son pacientes que son asintomáticos o que tienen un tiempo de latencia, me estoy calentando, ¿no? Si van a tener un tiempo, se me echó la vena, ¿no? Si van a tener un tiempo de latencia, más largo, perdón, yo no lo puedo evitar. Si van a tener un tiempo de latencia un poco más largo, hay pacientes que van a llegar asintomáticos. Entonces, muchas veces el tiempo de evolución, ¿sí?, van a permitir que ese paciente o ese osmorreceptor se adapte o no porque dijimos que el sodio es un soluto osmóticamente activo. ¿Qué otros solutos son osmóticamente activos? Que lo que hablamos recién, la urea. Y la urea atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto produce confusión en la paciente. La hipo, la hiperglucemia, la manifestación clínica que va a tener van a ser alteraciones de la conciencia. ¿Alguien tiene algún paciente, algún familiar diabético? Papá, mamá, ¿hizo alguna vez algún hipoglucemia? Muchas. ¿Lo pudiste despertar? ¿Lo pudiste reaccionar? ¿O
para charlar. Estaba torpe, bueno. La hiponatremia se manifiesta igual. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque en la práctica clínica que ustedes hagan habitualmente, siempre van a tener que descartar los pacientes con alteraciones en la conciencia antes de hacer una tomografía, es descartar las causas metabólicas, las alteraciones en el sodio, las alteraciones en el azúcar, las alteraciones de la urea, descartar tóxicos. ¿Sí? Entonces eso es como el ABC, el tipo de cosas. Entonces a mí no me importa si ustedes dicen tiene una convulsión, van a ver que van a tener una lista y un choclazo de síntomas y de signos, que a mí no importa si tiene una convulsión más o si tiene un movimiento, una fasciculación menos. El síndrome confusional es el denominador común para todo. Y después ustedes hacen el diagnóstico con el dosaje de sangre o el dosaje en plasma que le puedan dosar. ¿Bien? Entonces, ustedes van a ver alteraciones del sensorio, convulsiones, náuseas, vómitos, estados comatosos, no importa, ¿sí? Pero sí tengan en cuenta síndrome confusional. Y aparte les doy el hincapié para que me puedan mentir y me puedan chamullar, ayorrándolos de acuerdo a lo que ustedes vayan diciendo. ¿Acá me siguen? Sí. Bien. Que se la va allá. Pero igual está preparando un parcial, me parece, 5 minutos de viaje. ¿Qué cosa? Que parece que está por tomar parcial. Por eso, cuando lo prepare. El tercer parcial. Todavía no preparamos, porque pasa que son un caso clínico. Esta diapositiva tengan en cuenta porque acá van a ver cómo va a ser el manejo del volumen de agua cuando uno está con una hiperosmolaridad o una hipopolaridad. Así vamos a ir cómo vamos ganando tiempo. Esto es para el clínico, ¿vale? Vuelvo para atrás un poquito. Cuando ustedes tienen un trastorno en el sodio, lo primero que tienen que hacer es el tiempo de evolución. ¿Sí? Si el tiempo de evolución es menos de 48 horas, es un procedimiento que es agudo. Y si es crónico, ¿sí? Si es crónico es más de 48 horas. Ese es el tiempo de evolución. Y después vamos a ver si son pacientes sintomáticos o asintomáticos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces te llevan pacientes con un sodio de 110, 115, 108, etc. asintomático. A mí no me corre nada para apurar a corregir ese valor. Me tomo mi tiempo, le hago los estudios, lo voy a analizar, ese tipo de cosas. Pues si tiene un paciente con un sodio de 120, ¿sí? Con síntomas, ahí sí tengo que corregir. ¿Se entiende el concepto? Bien, entonces el tiempo de evolución va a ser fundamental. ¿No pensás que el tiempo de evolución es, el tiempo en el que transcurren estos síntomas? El tiempo de evolución en que vos tenés el síntoma, ¿sí? No sé, hoy me ves a mí, ¿sí? Yo el sábado caigo en la guardia tuya. Pero si el jueves dio clase, ahora te ha hecho un pelotudo, ¿qué le pasa? Me hace un valor de sangre y tengo 15, no sé, 115 de sodio. Entonces tengo una hiponatremia sintomática. ¿Sí? Porque algo que es agudo, sintomático. No sé, voy a control, no sé, voy al consultorio tuyo a control, ¿sí? Con la misma estado neurológico que tengo ahora, ¿sí? El mismo estado neurológico. El mismo estado. Definamos 15 en 15, claro, 15 en 15, bien. Orientado en tiempo igual y persona, por ahora. Llego con el mismo estado neurológico, no dije psicológico, es otra cosa. Ahí va de la mano. Muchas veces van de la mano. Entonces, si yo mantengo mi estado neurológico y psicológico dentro de una semana y tengo los valores de sodio bajitos, estoy asintomático. Entonces no te apuras ahí a volverme loco para corregir. Siempre en la urgencia hay que tratar de corregir el síntoma, en la urgencia. ¿Sí?
y con el rabillo del ojo viendo la causa que lo va descompensando. ¿Sí? Cuando los pacientes vienen un poco más acomodados y cosas más estables, ahí sí podemos siempre corregir la enfermedad de base. Ese va a ser nuestro horizonte. ¿No? Bien. ¿Hay alguna relación de la gravedad de la causa entre que sea agudo o crónico? Sí, porque vos a veces en la corrección rápida, en una corrección agresiva, vos al paciente le podés romper la neurona, le generás un edema neurológico, le rompés, le licuás las neuronas literal, ¿sí? O se la degradás, le rompés la vaina de mielina, se llama mielinolisis. Entonces el paciente queda secolado de por vida. ¿No te pasa también si como decir desminimización cuando vos corregís de una forma muy... Vos le podés generar edema cerebral, hipertensión endocraniana, paro, muerte, o le licuás la neurona. Se llama una lisis continua. El paciente le deja con un daño neurológico de por vida. Eso es iatrogenia. ¿Sí? Yo porque lo hemos visto. Entonces, siempre es verle la causa que lo desencadena. Y las correcciones, esto es importante, no tienen que ser más de 10 ni el equivalentes en 24 horas. ¿Puede ser perfecto que las primeras 2 horas no sean más de 2 mini equivalentes? No, vamos por ejemplo, creo que lo había leído en el guide. yo tengo 110, ¿sí? No me tienen que llegar a 130 mañana. Aunque llegue a 115 estoy bien. Eso, no tienen que ser las bandas de compensación, no tienen que ser más de 10.000 equivalentes. ¿Sí? Y así para todo. En 24 horas. Este es un cerebro normal. Este es un cerebro normal. ¿Sí? Cuando un paciente está deshidratado, ¿sí? O está hiponatrémico, el agua va del lado que va de menor a mayor concentración. Entonces vamos a tener más ganancia de agua en la neurona. La hiponatremia, uno de los efectos adversos y la explicación de por qué el paciente está confuso es porque tiene edema neuronal. Cuando vos lo corregís rápido, al paciente le sacás el agua de golpe de la neurona. ¿Sí? Le deshidratás la neurona. ¿Sí? Y eso hace lo que se llama una mielinolisis osmótica. ¿Sí? Le rompés la vaina de mielina. Entonces, esta corrección tiene que ser prolija. ¿Sí? Por eso no hay urgencia, no hay urgencias, no hay velocidad a la hora de tratar el síntoma. ¿Se entiende esto? Bien. Te vas a pedir con agua. Esta es la fórmula que uno está como un boludo calculándola durante toda la guardia, durante todos los días y nunca funciona. Entonces, ténganla para hacer prolijos. Ténganla para hacer prolijos, por lo menos para tener una base, ¿sí? En donde vamos a empezar a corregirlo. Y acá, lo que van a ver acá abajo, son la cantidad de soluciones que vamos a ir fabricando nosotros. Así agarramos el vaso en solución fisiológica y le vamos a poniendo apoyos de cloruro de sodio y vamos haciendo las soluciones nosotros, al 1, al 3, al 5, al 10 y 15%. ¿Sí? Para que sepan que está. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Sí? Bien. Vamos por el otro lado. Hipernatremia. Sodio mayor de 140 a 245. Tenemos un escenario con hipernatremia. ¿Cuál es la primera pregunta que lo tenemos que hacer? Además del por qué. ¿Eh? No. Sí, no, sí. ¿Qué hay de más? Poca agua. Poca agua. ¿O? Exceso de sodio. Ya. Mira, justo. Pérdida de agua o ganancia de sodio.
¿sí? Son las dos cosas que tienen que tener en cuenta los pacientes en este tipo de situaciones. Pérdida de agua, van a ver que hay un montón de factores que hay, pero generalmente son como la internación, son boludos. Estos son situaciones que la vamos a tener nosotros en la internación, ¿sí? Ejemplo, pacientes que tienen fístula, pacientes que se deshidratan, pacientes que tienen volúmenes de orina que se ponen poliúricos, náuseas, vómitos, este tipo de cosas son un montón de situaciones que van a ir acompañados a la generación de este tipo de clínicas. Siempre en causas renales y gastrointestinales en la cabeza. Y después tenemos la ganancia de sodio, esto es iatrogenia pura. Le pones al paciente un suero con solución fisiológica y lo dejas sin control clínico o te olvidas. Entonces estamos con un sodio de 130 y cuando a los 15 días están con un sodio de 160. Esto realmente son cagadas negras. Bien. Cagadas negras. Manifestaciones clínicas. Los pacientes pueden estar asintomáticos. Comparten lo que es con la hiponatremia, comparten el mismo signo clínico. O se pueden poner sintomáticos. Irritabilidad. No te rías. Ya me podría el chiste. Irritabilidad. Confusión. Temblor. Agresividad. Pérdida de la paciencia. Convulsiones. Coma, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pueden tener trastornos en la concentración del sodio. En este caso, prolipanatremia. ¿Acá me siguen? Bien. La debería que no puede considerar las aulas todo el tiempo. ¿Por qué no cierra la calor no hay docente? Ya cerré esta. No, el examen la cerré, se rompía y se me llegaron a red. Entonces no se puede tocar más nada. No, pero pediría si no hay un docente no te Cierran las aulas, ya. Y en esta acá hay docente. Igual acá no cierran. No, pero acá no cierran, ¿eh? Solo las de allá. Son las que tienen cosas así. Importante. Importantes como la. Están criticando, están todos arriba de la silla. Perfecto. Usted para practicar, usted es médico. Pero no les podemos avisar a los de debería. ¿Con qué es el claro? Yo soy medio clínico. Médico clínico nomás. Soy medio clínico. Esa es la especialidad. Sí, O sea, ya que sé. va a estar guiado hasta por los médicos, hasta por nosotros mismos. No, pero yo voy a decir vos, ¿no? Dale. Dale, igual ya sabes. Yo voy a ver ya. ¿De qué? No, aparte de que no sé. Por favor, no. Ahora no podemos. Vamos al otro escenario, ¿sí? Cuando tenemos con hipernatremia, ¿sí? Vamos a tener una mayor concentración de sodio fuera de la célula. Y el agua va a ir en lugar de menor a mayor concentración. La volcamos todos al extracelular y deshidratamos la neurona. Cuando uno corrige, ¿sí? Corrige velozmente o el tiempo permite que esa neurona se vaya, te corrijo. Cuando esto se adapta lentamente, los síntomas pasan inadvertidos. Entonces vos podés tener una situación cuando tenés una neurona totalmente deshidratada, totalmente asintomática. Pero cuando uno lo corrige violentamente o hace un mal cálculo de la reanimación, invertimos la relación, llenamos de sodio dentro del compartimento intracelular, se mete el agua, ¿sí? Y eso hace que aparezca el edema cerebral. Eso es la base cuando vimos la película. Encontraba una persona en el desierto, ahí deshidratada, y le decían despacio con la bebida, y cuando le daban agua para que no tome agua de golpe. Sí, primero, esto pasa en cualquier lado. Vos cuando tenés un estado así de situación, pasa en el desierto y pasa en los sandinistas, en la película esa Viven,
cuando los poderes raquis se cayeron en los Andes, bueno, ¿por qué vos tenés que tomar pequeños volúmenes de agua? Porque la nieve no tiene soluto, es agua pura, no tiene sodio. Entonces cuando vos tomas agua, deplecionás la concentración de sodio. Y cuando vos estás en el desierto, ¿sí? Un estado de calor, que concentrás el sodio, cuando vos tomás agua de golpe, lo bajás de golpe. Entonces vos tenés que tener siempre cierta equilibrio. Exactamente, es agua destilada. Es la misma agua destilada. ¿Sí? La nieve no tiene soluto. ¿Sí? Hay gente que toma pis. ¿Sí? A veces el pis tampoco tiene soluto. Si lo enfrías en la nieve. Así que. Lo enfrías en la nieve y pasa. Eso fue porque esas personas se deshidrataron, algunas de la nutrición. Pero por eso tienen que tener mucho equilibrio o mucha conducta con el tema del agua. Porque vos lo llevabas al terreno de la enfermedad. El diagnóstico de hipernatremia, ¿qué va a ser? Perdón, el diagnóstico clínico, el síndrome confusional. El tratamiento siempre va a tratar de advertir la causa. Entonces nosotros vamos a hacer reanimaciones con volumen de agua con la misma concentración de sodio, lo que se llama reanimación con agua libre, ¿sí? O con una solución hiposmolar o con una baja concentración de sodio. ¿Para qué? Para ir metiéndole agua a ese paciente, ¿sí? Y corregir el sodio lentamente. Y otra cosa que se hace es calcularle el déficit de agua libre. Es decir, que hay un cálculo donde vos a través de una variable estableces cuál es, o inferís o estimás cuál es la cantidad de agua que le falta a esa persona. Y se la estableces en un lapso de 24 horas. ¿Sí? Eso sí es por déficit de agua. Si vos tenés una concentración de sodio de 160, 170, 180, lo mismo que hablamos con la hiponatremia, no hace falta corregirlo a que media llegue a 130 o a 140, porque el 180 lo corregimos a 175 me alcanza, porque es un trabajo que es lento y progresivo. Esto es artesanal y esto es día a día. Por eso estos pacientes hay que estarle encima para poder sacarlo de la internación. Y la fórmula es la misma que usamos para calcular los déficits o la sobrecarga de sodio. La desmopresina, o también conocida como vasopresina, es el análogo farmacológico que utilizamos para poder bajar muchas veces el sodio. Son extremadamente caros, ¿sí? Y muchas veces las que son pastillas, que a veces usamos acá en el hospital y le recetamos a la gente, son un poco más económicas. Las que son endovenosas son totalmente prohibitivas. Obviamente le vamos a restringir el sodio y vamos a usar diuréticos como para poder forzarle la diuresis, bajar el volumen de agua y acomodar la concentración del sodio. Como conclusión, ¿sí? Cuando hablamos de metabolismo de agua, siempre es que ustedes tengan en cuenta cuál es el comportamiento normal del agua en un organismo. Ver el paciente que tiene sobrecarga y ver el paciente que tiene déficit de agua. ¿Sí? Conocer los valores de la osmolaridad plasmática, como conocer los valores de la de la hipernatremia, conocer cuál es el síndrome clínico que los caracteriza, ver cuál es la complicación neurológica, la deshidratación, la el edema cerebral y la hiper, y que las correcciones de la disnatremia no tienen que ser más de 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Sí? Porque a los pacientes les generamos o un edema cerebral o les generamos una milinolisis o una lisis continua de la vaina de mielina. ¿Sí? Le dejamos con trastornos crónicos irreversibles de por vida. ¿Se entendió un poco esto? ¿Seguro? La semana que viene toca lo que es trastorno del medio interno. ¿Sí?
juro que voy a dar clase yo. Así que, como lo que cosas que podamos tener para la semana que viene es, pues esperamos el seminario, ¿sí? Y damos un taller a la clase que viene, o lo que puedo armar son casos clínicos de hipo, de hiper, y algunos trastornos del calcio y del fósforo para practicar. Los dejo a su criterio, ¿sí? Y me avisen. Igual el seminario no es hoy, Hoy es el día. Estamos desfasados, totalmente desfasados. ¿Quieres hacer los casos? Bien. Sí, estamos adelantados. Hacemos un caso, le damos a un grupo. Podríamos volver a hablar. ¿De qué? Buscar otra aula. También. La 3. ¿Estaba así las 3? Sí. Sí. Este huevo me dijo que se Profe, igual me dijiste la 3. Dijo 13 y Sí, dijo 3, 3. 14, sí, los 13, pero me fueron corriendo. La 3 a las 2 se vació. Listo. Bueno, me voy a 3. Le paro caso